Continuando con el cursado virtual de la materia Impuestos Directos, en este video voy a desarrollar el trabajo práctico número 3 de la cartilla, Renta de Sociedad Conyugal y Menores de Edad. Para una mejor comprensión del desarrollo del trabajo práctico, se requiere una lectura previa del cuadernillo teórico de los capítulos que se detallan en la presente diapositiva, como así también del PowerPoint sujetos y de los artículos de la Ley del Impuesto a las Ganancias que se transcriben en la presente diapositiva. El objetivo del presente trabajo práctico es analizar el tratamiento que dispone la Ley del Impuesto a las Ganancias en materia de atribución, es decir, a qué sujetos se le atribuyen los resultados alcanzados por el impuesto. En este caso, trabajo práctico 3, vamos a estudiar las particularidades que la ley ofrece en cuanto al tratamiento de los sujetos que componen una sociedad conyugal, sobre todo teniendo en cuenta que nuestra legislación se ha inclinado en la imposición individual a las rentas de cada cónyuge y del tratamiento de los sujetos menores de edad. ¿Qué se nos pide? Que para cada caso planteado determinemos 1. A qué sujeto pasivo del tributo se le atribuye la renta y 2. La categoría a la que pertenece la renta, es decir, si es de primera, segunda, tercera o cuarta categoría. En el primer caso vamos a analizar las rentas que obtienen los sujetos de un matrimonio que ha elegido el régimen patrimonial de comunidad de bienes, compuesto por el señor Martínez, su cónyuge y 2 hijos. Honorarios de Martínez como director de una sociedad anónima. Los honorarios como director de una sociedad anónima son ganancias gravadas según lo establece el artículo 2, apartado 1 de la ley, porque en ellas se cumplen los requisitos de la teoría de la fuente. Esta ganancia se le atribuye al señor Martínez por aplicación del artículo 35, inciso A de la ley. ¿Qué dice el artículo 35, inciso A? Que corresponde atribuir a cada cónyuge, cualquiera sea el régimen patrimonial al que se someta la sociedad conyugal, las ganancias provenientes de, inciso A, actividades personales, llámense estas profesión, oficio, empleo, comercio o industria. Y esta es una ganancia que proviene de una actividad personal, entonces quien la declara es el señor Martínez. Por su parte, los honorarios de director de S.A. constituyen una ganancia de cuarta categoría por estar comprendida dentro de las ganancias enunciadas en el artículo 82, inciso F de la ley. Sueldo de maestra de la cónyuge de Martínez. También en este caso se trata de una ganancia gravada por estar definida la ganancia dentro del artículo 2, apartado 1 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, aplica teoría de la fuente, y esta ganancia se le atribuye a la señora de Martínez también por aplicación del artículo 35, inciso A de la ley. ¿Por qué? Porque se trata de una ganancia que proviene de una actividad personal. Esta ganancia también es una ganancia de cuarta categoría por encontrarse enunciada en el artículo 82, inciso B de la Ley de Ganancias. Puntualmente, el artículo 82 dice que constituyen ganancias de cuarta categoría las provenientes de, inciso B, del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia. Resultado impositivo de una sociedad simple que no lleva registraciones contables, integrada por Martínez, participación 60% y González, participación 40%. Los aportes a la sociedad del señor Martínez se realizaron con fondos provenientes de su profesión. ¿A quién se le atribuye el resultado impositivo de una sociedad simple que no lleva registraciones contables? En primer lugar, destacamos que la sociedad simple carece de personería tributaria.
no son sujetos pasivos del tributo. Y la totalidad del resultado impositivo se considera íntegramente distribuido entre sus socios aun cuando no se hubiera acreditado en sus cuentas particulares. Este tratamiento lo van a encontrar en el artículo 54, primer párrafo de la ley. Entonces, son sujetos pasivos del tributo cada uno de los socios, es decir, que el resultado se atribuye en función de la participación societaria, correspondiéndole a Martínez 60% y a González el 40%. Ahora, dentro de la sociedad conyugal, ¿quién declara el 60% de Martínez? El señor Martínez, por artículo 35, inciso A. Es una ganancia que proviene de una actividad personal comercial. Y es una ganancia de tercera categoría por estar comprendida dentro de las enunciadas en el artículo 53, inciso B de la ley, que dice: constituyen ganancias de tercera categoría todas las derivadas de cualquier otra clase de sociedades constituidas en el país. Sueldo del hijo de 17 años de Martínez por su trabajo en relación de dependencia. En este caso, el sujeto que obtiene la renta es un menor de edad y, según lo establece el artículo 697 del Código Civil y Comercial de la Nación, las rentas de los bienes del hijo le corresponden a éste, con lo que se deduce que el usufructo lo tiene el hijo, asumiendo éste el carácter de sujeto pasivo del tributo. El menor de edad debe tener quid y presentar la declaración jurada a su nombre, siendo el padre el responsable por deuda ajena quien debe presentar la declaración jurada de ganancias e ingresar el impuesto si correspondiere en calidad de sujeto pasivo de la obligación tributaria. Esta renta es una ganancia de cuarta categoría por estar enunciada en el artículo 82, inciso B de la ley, ganancia derivada del trabajo en relación de dependencia. De un negocio adjudicado a la esposa de Martínez antes del matrimonio por herencia de su padre. Esta es una ganancia gravada definida por el artículo 2, apartado 2 de la ley y aplica la teoría del balance. Esta ganancia es una ganancia atribuible a la esposa de Martínez, según lo dispuesto por el artículo 35, inciso B de la Ley del Impuesto a las Ganancias. ¿Qué dice el artículo 35, inciso B? Que corresponde atribuir a cada cónyuge, cualquiera sea el régimen patrimonial al que se someta a la sociedad conyugal, las ganancias provenientes de, inciso B, bienes propios. Y esto es la renta que proviene de un negocio que le ha sido adjudicado antes del matrimonio por herencia de su padre, por lo tanto es renta que proviene de un bien propio. Esta ganancia es una ganancia de tercera categoría por estar comprendida dentro de las ganancias enunciadas dentro del artículo 53, inciso B de la ley, que dispone, constituyen ganancias de la tercera categoría, inciso D, las derivadas de otras empresas unipersonales ubicadas en el país. Renta de un inmueble de la cónyuge de Martínez que adquiere con rentas de B. Recordemos que rentas de B, el punto B, se está refiriendo al sueldo de maestra de la cónyuge de Martínez. Bien, ella con ese sueldo ha adquirido un inmueble y ese inmueble lo ha destinado a alquiler, el cual le ha generado una renta. Esa renta, como ustedes ya han visto, por definición del artículo 2, apartado 1 de la ley, responde a los requisitos de la teoría de la fuente, con lo cual nos estamos encontrando con una renta gravada. Ahora, esa renta, ¿quién la va a declarar? ¿A quién se le atribuye? Bien, se le va a atribuir a la cónyuge de Martínez. ¿Por qué? Por aplicación del artículo 35, inciso 6 de la Ley de Ganancias, el cual dispone que corresponde atribuir a cada cónyuge las ganancias provenientes de
Y el inciso C dice las ganancias provenientes de otros bienes por la parte o proporción en que hubiere contribuido a su adquisición o por el 50% cuando hubiere imposibilidad de determinarla. En este caso hay posibilidad de determinarlo y ella ha contribuido en un 100% a la adquisición de este bien que genera renta. Por lo tanto, es atribuible a ella por artículo 35, inciso 6 de la Ley de Ganancias. Y esta es una ganancia de la primera categoría, renta del suelo, incluida en el artículo 44, inciso A de la ley, en donde el artículo 44 dispone que constituyen ganancias de la primera categoría, en tanto no corresponde incluirla dentro de la tercera categoría, al producido en dinero o en especie de la locación de inmuebles urbanos y rurales. Intereses que rinde un plazo fijo constituido en una entidad regida por la Ley 21.526 con capital proveniente del alquiler de un inmueble que la señora Martínez adquirió con fondos producidos en el ejercicio de su profesión. En la escritura traslativa de dominio se dejó expresa constancia del origen de dichos fondos. El interés generado por la colocación de un capital en plazo fijo es en una entidad regida por la Ley 21.526 es una ganancia gravada por artículo 2, apartado 1 de la ley, ya que cumple con todos los requisitos de la teoría de la fuente. ¿A quién se le atribuye esta renta? A la señora Martínez, por artículo 35, inciso C de la ley. Recordemos, ¿qué dice el artículo 35, inciso C? Dice que se le atribuye a cada cónyuge las ganancias provenientes de otros bienes. En este caso, el otro bien, a que hace referencia la ley, es el capital invertido en el plazo fijo, que ella puede justificar que lo adquirió en un 100% con fondos provenientes del alquiler de un inmueble que había sido adquirido con fondos producidos de su profesión. Por lo tanto, se atribuye esta renta en un 100% a la señora Martínez. Esta renta es una ganancia de segunda categoría. Es una renta de capital enunciada en el artículo 48, inciso A de la ley. Pero hay que destacar que el artículo 26, inciso H de la ley, exime del pago del impuesto a las ganancias a los intereses originados en depósitos a plazo fijo en moneda nacional sin cláusula de ajuste realizados en entidades regidas por la ley 21.526, es decir, que están exentos. De un inmueble del hijo menor de edad de Martínez, quien adquiere por donación de su abuelo con reserva de usufructo para su padre. En este caso, tenemos que analizar a quién se atribuye la renta que genera el alquiler del inmueble, que, como podemos ver, le pertenece al hijo menor de edad de Martínez, quien lo adquirió por donación de su abuelo. Pero podemos ver de que tiene la particularidad que la reserva del usufructo de este inmueble la tiene el padre, o sea, el señor Martínez. Con lo cual, quien va a declarar la renta es el usufructuario de la renta, el señor Martínez. ¿A quién se le atribuye la renta? Al señor Martínez. Para él es una ganancia de primera categoría por estar comprendida en el artículo 44, inciso A de la ley, renta de suelo. Como alternativa, analizamos el caso anterior, alquiler de un inmueble del hijo menor de edad de Martínez, que adquiere por donación de su abuelo, pero sin la condición de que el usufructo lo tenga el padre. Entonces, lo que analizamos acá es la renta de un hijo menor de edad generada por el alquiler de un inmueble. Como vimos en casos anteriores,
¿A quién le corre la atribución de la renta? Se le atribuye al hijo menor de edad Martínez. ¿Por qué? Por aplicación del artículo 697 del Código Civil y Comercial de la Nación, el cual establece que la renta de los bienes del hijo le corresponden a este. Recordemos que él declara como sujeto pasivo del tributo y luego el padre será el sujeto pasivo de la obligación tributaria, aquel sujeto que responderá como responsable de deuda ajena. Esta es una ganancia, como dijimos recién, de primera categoría, renta del suelo, comprendida en el artículo 44, inciso A de la Ley de Ganancias. Alquiler de un inmueble del hijo de Martínez que adquiere con rentas del punto D. ¿Cuáles son las rentas del punto D? Era el sueldo que tenía el hijo menor de Martínez por su trabajo en relación de dependencia. O sea, con ese sueldo adquirió un inmueble y lo destinó en alquiler. Esa renta va a ser declarada o se le va a atribuir al hijo menor de Martínez por aplicación del artículo 697 del Código Civil y Comercial de la Nación. Esta es una renta de primera categoría por tratarse de una renta de suelo, artículo 44, inciso A de la ley. Renta de un inmueble de la hija de Martínez, de 16 años, casada, que adquiere por herencia de su abuelo. La hija de 16 años, al casarse, adquirió emancipación por contraer matrimonio, con lo cual no la vamos a tratar como un menor de edad. Ella, al casarse, ha constituido una nueva sociedad conyugal. Así que analizaremos la atribución de la renta según lo dispuesto por el artículo 35 de la ley, concluyendo que como la renta que obtiene proviene de un bien propio, se trata de un inmueble adquirido por herencia de su abuelo, entonces la renta del inmueble se atribuye totalmente a la hija de Martínez por aplicación del artículo 35, inciso B de la ley. Para ella, esta es una renta de primera categoría por estar comprendida en el artículo 44, inciso A de la Ley de Ganancias. Dividendos de acciones del cónyuge de Martínez que adquiere con fondos provenientes de su actividad personal. Bien, acá el cónyuge de Martínez ha adquirido acciones en una SA con fondos de su actividad personal y estas acciones han rendido dividendos. ¿A quién le corresponde la atribución de esa renta? Al cónyuge de Martínez, o sea, la señora Martínez, por aplicación del artículo 35, inciso C de la ley. Recuerdan que lo habíamos visto antes y decíamos que le corresponde la atribución de la renta a cada uno de los cónyuges, el inciso C puntualmente, las ganancias provenientes de otros bienes que no sean bienes adquiridos con actividad personal o adquiridos con bienes propios, otros tipos de bienes, en la medida en que hayan contribuido o en la proporción que hayan contribuido a la adquisición de estos bienes. La señora de Martínez ha adquirido con fondos propios, o sea, puede justificar que con el 100% de sus ingresos pudo comprar estas acciones, estos bienes, que han rendido una renta llamada dividendos. Entonces, la atribución de la renta a la señora Martínez por artículo 35, inciso C de la ley. Y esta ganancia es una ganancia de segunda categoría. ¿Por qué es una ganancia de segunda categoría? Porque es una renta de capital, está incluida en el artículo 48 de la Ley de Ganancias, inciso I, el que establece que serán ganancias de la segunda categoría en tanto que no corresponde incluirlas en el artículo 53 de la ley, o sea, en tanto no sean de tercera categoría. Y el inciso I se refiere a los dividendos y utilidades en dinero o en especie que distribuyan a sus accionistas o socios las sociedades comprendidas
incluidas en el inciso A del artículo 73 de la ley. Resultado impositivo de una sociedad anónima integrada por Martínez, participación 45%, integrada con fondos propios, y González, participación 55%. La atribución de la renta en este caso le corresponde un 100% a la sociedad anónima. ¿Por qué? Porque la sociedad anónima es una sociedad de capital que es sujeto pasivo del tributo. La sociedad anónima es una sociedad de capital incluida dentro del artículo 73, inciso A de la ley. Y las ganancias que obtienen son ganancias de la tercera categoría, son beneficios empresariales, como establece el artículo 53 de la ley, dice que constituyen ganancias de la tercera categoría, inciso A, las obtenidas por los responsables incluidos en el artículo 73 de la ley. Resultado impositivo de una empresa unipersonal de Martínez, la cual fue constituida con fondos provenientes de su actividad personal, que explota un campo y confecciona estados contables con cierre los 30 de junio de cada año. Bien, el análisis de este caso es muy similar al caso que habíamos visto en el punto C. ¿Se acuerdan? El caso del resultado impositivo de la sociedad simple. En vez de ser una sociedad simple, es una explotación o una empresa unipersonal que le pertenece en un 100% al señor Martínez, y el análisis es muy similar. Decimos que la explotación en el personal carece de personería tributaria, no es sujeto pasivo al tributo, y acá la totalidad del resultado impositivo de la explotación unipersonal se considera íntegramente asignada en un 100% a su único dueño. Esto por disposición del artículo 54, primer párrafo de la ley. Es decir, que el sujeto pasivo del tributo es el único dueño, o sea, el señor Martínez. A él se le atribuye el 100% del resultado impositivo. Por aplicación del artículo 35, inciso A de la ley, decimos que es una ganancia que proviene de una actividad personal, comercial, profesión, industria. Se trataría en este caso de una ganancia de tercera categoría, incluida en el artículo 53, inciso D de la ley. El artículo 53, referido a las ganancias de la tercera categoría, dispone que constituyen ganancias de la tercera categoría las derivadas de otras empresas unipersonales ubicadas en el país. En el segundo caso vamos a analizar las rentas que obtienen los sujetos de un matrimonio que ha elegido el régimen patrimonial de comunidad de bienes compuesto por el señor Díaz y el señor Rodríguez. Honorarios de Díaz como director de una sociedad anónima. Es una ganancia gravada según lo dispuesto por el artículo 2, apartado 1 de la ley, porque en ella se cumplen los requisitos de la teoría de la fuente. Esta ganancia le es atribuible al señor Díaz por aplicación del artículo 35, inciso A de la ley. ¿Por qué? Porque se trata de una ganancia que proviene de actividades personales del señor Díaz. Por lo tanto, quien declarará esta renta es el señor Díaz. Los honorarios del director de S.A. constituyen una ganancia de cuarta categoría por estar comprendida dentro de las ganancias enunciadas en el artículo 82, inciso F de la ley. El interés de un plazo fijo ajustable constituido en una entidad bancaria del país por el señor Díaz durante el matrimonio con rentas de A. Con rentas de A se está refiriendo a los honorarios que él cobró como director de una sociedad anónima. El análisis de este caso es igual, no lo voy a repetir para que ustedes lo escuchen nuevamente, al punto G del caso 1. Solo que en este caso, en el punto G del caso 1, habíamos concluido que se trataba de un interés de un plazo fijo
en una entidad regida por la ley 21.526 y aplicábamos el artículo 26H de la ley, concluyendo que se trataba de una ganancia exenta. ¿Por qué? Porque decíamos que era interés originado en un plazo fijo en moneda nacional sin cláusula de ajuste. O sea, que en este caso, ¿qué tendremos que decir? Que no corresponde la exención porque justamente la exención cabe en la medida que se corresponda a un interés de un plazo fijo sin cláusula de ajuste. Concluiremos directamente que es una ganancia atribuible al señor Díaz por aplicación del artículo 35C de la ley y es una ganancia de segunda categoría, renta de capitales, enunciada en el artículo 48, inciso A de la Ley de Ganancias y no le corresponde la exención del artículo 26H de la ley. Arriendo de un campo que el señor Rodríguez heredó de su padre. Es una ganancia agravada también por aplicación del artículo 2, apartado 1 de la ley, y se cumple en él todos los tres requisitos de la teoría de la fuente y se le atribuye íntegramente al señor Rodríguez por aplicación del artículo 35, inciso B de la ley. Recordemos que decía el artículo 35, inciso B, que se le atribuye a cada uno de los cónyuges las ganancias provenientes de bienes propios. Por eso decimos que le corresponde el artículo 35, inciso B. Para él es una ganancia de primera categoría, renta del suelo, por estar enunciada en el artículo 44, inciso A de la ley. El resultado impositivo de una empresa unipersonal que el señor Rodríguez constituyó durante el matrimonio con fondos provenientes de C. El análisis de este punto es exactamente igual al punto M del caso 1, concluyendo que la atribución de esta renta, el resultado impositivo, le corresponde en un 100% al único dueño de la empresa unipersonal, al señor Rodríguez, por artículo 35, inciso A de la ley, ganancias provenientes de actividades personales, y se trata de una ganancia de tercera categoría por estar comprendida dentro de las enunciadas en el artículo 53, inciso D de la ley, ganancias derivadas de otras empresas unipersonales ubicadas en el país.